Fórmulas notables. Nosotros ya conocemos las tres primeras fórmulas notables. La primera viene dada por la forma a más b al cuadrado, y decimos que es a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Esto es porque nos lo aprendimos de esta manera. Yo lo que hice para memorizar esto es poner las dos variables que tenemos en la función, que son a y b, en los extremos, y ambos al cuadrado, como dice acá. Y para poner el término del medio, lo que hago es multiplicar estos tres números o variables que aparecen en la fórmula, que son a por b por 2ab. Son formas de aprenderse las fórmulas, pero se pueden memorizar de cualquier otra manera. Segunda fórmula notable: a menos b al cuadrado es a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado, y como les mencioné, podemos memorizarlo de la misma manera: a y b en los extremos al cuadrado cada uno, que sería elevado a la 2, y el número del medio va a llevar las tres variables multiplicadas con el signo negativo. Entonces a por b por 2 negativo menos 2ab. La tercera fórmula notable: esta es una combinación de la primera y la segunda como el factor de la base. Entonces vemos que tenemos a menos b por a más b. Tenemos la misma expresión con un cambio de signo. Entonces, identificamos este cambio de signo, decimos es tercera fórmula notable, y ese más menos se convierte en un menos a la hora de poner la expresión simplificada, y sería primer término y segundo término ambos al cuadrado, a a la 2 menos b a la 2. Esta se conoce como diferencia de cuadrados. Ahora, ¿cómo se obtienen estas equivalencias? Pues no es solo aprenderse de memoria esa expansión, sino que tenemos que ver, por ejemplo, cómo se expande a más b al cuadrado. Como vimos en leyes de potencias, el exponente lo que nos dice es la cantidad de factores que tiene esta base multiplicada. Entonces decimos a más b al cuadrado es 2 veces esa base a más b, que sería a más b por a más b, 2 veces esta base. Ahora, para poder expandir y simplificar, debemos multiplicar el primer término del primer paréntesis por cada término del segundo paréntesis. Entonces a por a sería a al cuadrado, más a por b sería ab. Vamos al segundo término: más b por a sería lo mismo que decir ab o ba. Ahora, cuando yo multiplico variables, para hacerlo un poco más sencillo, lo que trato es de multiplicarlas en el orden alfabético. Entonces b por a o a por b va haciendo lo mismo, pero es más fácil ponerlo como a por b, porque así podemos ver que se puede tal vez sumar o restar con algún término que sea similar o semejante a él. Después tenemos esta variable b por b sería más b al cuadrado, y como les decía, ab más ab serían términos semejantes y se pueden sumar. Entonces la expresión quedaría b al cuadrado más 2 veces ab, que son las del medio, más b al cuadrado. Ahora, por ejemplo, en esta, en la tercera fórmula notable, tenemos a menos b por a más b. Expandimos a por a al cuadrado más a por b, ab, vamos al segundo término, menos b por a, negativo ab, menos b por b sería negativo b al cuadrado. Y en este podemos apreciar que ab y menos ab son iguales y opuestos. Entonces, al ser iguales y opuestos, se pueden eliminar, y nos quedaría entonces a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, cualquier fórmula notable se puede desarrollar expandiendo términos de los paréntesis y simplificando términos que sean semejantes.
ya sea sumándose o cancelándose. Ahora, por ejemplo, si tenemos a más b a la 3, entonces veamos el exponente. Exponente 3 significa que es esa base a más b multiplicada 3 veces. Sería a más b por a más b por a más b. Y para poder desarrollar esto, haciéndolo por expansión, uno podría hacerlo por partes. Entonces decimos, primero se multiplica a más b por a más b y se hace una expansión de términos igual como vimos en la primera fórmula notable para expandirla, y quedaría ya expandido y simplificado a la 2 más 2ab más b a la 2, porque si vemos a más b por a más b es a más b al cuadrado, la primera fórmula notable. Ahora eso multiplicado por a más b, y aquí vemos que nos quedó un trinomio multiplicado por un binomio, lo que significa que cada término del primer paréntesis debe expandirse a cada término del segundo paréntesis. Entonces esto se convierte un poco más complejo porque ahora no son solo dos términos que se expanden a dos términos, ahora son tres términos a dos términos. Entonces cada vez hay que hacer más expansiones. El a al cuadrado a la a y al b, el 2ab a la a y al b, y el b cuadrado a la a y al b. Y eso, una vez que uno lo expande y lo simplifica, nos quedaría una expresión como aparece acá: a la 3 más 3 veces a la 2 por b más 3 veces a por b a la 2 más b a la 3. Esto es ya la expresión simplificada, pero como les digo, uno al hacer la expansión va a tener mucho más términos y después estos debe ver cómo lo simplifica. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno suma términos que no son semejantes o deja algún término sin sumar. Ahora podemos decir entonces que la cuarta fórmula notable se puede expresar como a más b a la 3, siendo a la 3 más 3 a 2b más 3 a b2 más b a la 3. Igual se puede buscar alguna forma de memorizar. Entonces puede ser los dos extremos a y b y los extremos a y b. Tenemos el exponente 3, ambos con exponente 3, como dijimos en la primera y segunda fórmula notable. Ahora lo que uno hace es combinar los términos del medio. Entonces lo que yo digo es 3 veces a por b, pero como estamos decreciendo desde este lado, veremos que si a lleva un 3, ahora lleva un 2. Es una forma de memorizar, ¿verdad? Y hacemos lo mismo con el siguiente término. Decimos 3 veces a por b, acá lo tenemos, 3 veces a por b, pero como venimos decreciendo desde este lado, decimos que el b está a la 3 y luego a la 2. Entonces es una manera de memorizar esta fórmula. Esta fórmula se conoce como el cubo de una suma. Después tenemos el cubo de una diferencia. Y la diferencia que hace esta fórmula con la anterior es mínima, pero es muy importante. Se refiere a este signo negativo. Entonces uno lo que hace es alternar los signos de la misma expresión. Entonces decimos a la 3, 3 a 2b, 3 a b2 y a la 3. Pero vamos a empezar siempre con positivo y vamos alternando positivo, negativo, positivo, negativo, como aparece en la expresión. Después tenemos la sexta fórmula notable. Esta es un poco más compleja, más de memorizar, que sería el binomio a más b multiplicado por un trinomio que es similar a la segunda fórmula notable. La diferencia es que en el término del medio no está el 2 al frente de AB. Entonces, si uno tiene este producto de binomio por trinomio, uno puede expandir, igual como hicimos en la comprobación de cómo expandir y simplificar una fórmula notable, cada término del primer paréntesis distribuido a cada término del segundo paréntesis, y después se simplifica siendo el resultado a la 3 más b a la 3. Esta fórmula se conoce como suma de cubos y uno puede memorizarla
o puede también trabajarla desde la expresión simplificada hacia los factores. ¿Cómo se hacía eso? Uno tiene en la expresión a a la 3 más b a la 3, tiene los cubos que están en la expresión a más b. Entonces lo que uno hace es tapar esos cubos. Uno tapa el 3 que está en los exponentes y nos queda nada más a más b. Ese a más b es el primer factor que tenemos en este producto. Y el segundo factor va a ser similar, como dije, a la segunda fórmula notable, pero sin el 2 que va en medio de la expresión. Entonces, si acá tenemos que el primer factor es un más, en el segundo factor, en el término del medio va a haber un menos. Entonces tenemos el primer término y el segundo término, ambos al cuadrado en los extremos. Y acá la diferencia es que si tenemos un más, dijimos, vamos a tener un menos ahora en el paréntesis y multiplicamos a por b. Es una manera de memorizar. Esta se conoce como suma de cubos, dijimos. Y tenemos la séptima fórmula notable, se puede listar como la diferencia de cubos. Entonces cuando tenemos a menos b multiplicado por a a la 2 más ab más b a la 2, y vemos que es similar a lo que mencionamos anteriormente. O sea, las fórmulas son iguales, lo que cambia ahora es este signo y este signo. Entonces si uno lo trabaja desde la expansión simplificada, uno puede decir que el exponente 3 y el exponente 3 se tapan, nos queda a menos b, sería el primer factor, a menos b. Y para el segundo factor, como mencionamos ahora, es a y b en los extremos al cuadrado, a al cuadrado y b al cuadrado. Y como tenemos un menos en este primer factor, en el segundo se cambia a más y sería el primero multiplicado por el segundo. Entonces son técnicas de memorizar las fórmulas notables. Las fórmulas notables pueden continuar con exponente 4, exponente 5, exponente 6 en el binomio, o se pueden expandir y simplificar usando ciertos métodos. Entonces, uno de esos métodos es el triángulo de Pascal. Este triángulo es una configuración para binomios que sean suma o resta elevados a un exponente n, donde ese n va a ser un número natural. Vamos a iniciar con 0, 1, 2, 3 y podemos llegar hasta infinito si quisiéramos. Entonces, primero, el triángulo consiste en colocar un 1 como único valor y vamos a ir expandiendo hacia los lados el triángulo por medio de unos. O sea, son unos los que van en los extremos. Entonces, a los lados de este 1 vamos a poner 1 y 1. Después vamos al siguiente nivel, es por niveles. El siguiente nivel sería en los extremos poner 1 y 1. Siempre vamos a ir abriendo esos extremos como unos. Y aquí lo importante es que en el espacio del medio, que es entre esos dos números, se van a sumar y sería entonces en este caso 1 más 1, 2. Y ese 2 lo vamos a escribir ahí en medio. Ahora en el siguiente nivel ponemos dos unos en los extremos y vemos que acá tenemos dos espacios entre dos números, que sería este primer espacio, 1 y 2 se tienen que sumar, sería 3, y este segundo espacio sería 1 y 2 se suman y eso nos da 3. Entonces en este nivel quedaría 1, 3, 3 y 1. Siguiente nivel, ponemos unos en los extremos, 1 y 1, y entre cada dos números vamos a hacer la suma de estos. Entonces entre 1, 3, 3, 3 y 3, 1 sería entre 1 y 3, 4, entre 3 y 3, 6, entre 3 y 1, 4. Sería 4, 6 y 4 que los colocamos en esos espacios. Y en el siguiente nivel vamos a hacer exactamente lo mismo. Unos en los extremos, entre 1 y 4 se suman y da 5, entre 4 y 6 se suman y da 10, entre 6 y 4 se suman y da 10, entre 4 y 1 se suman y da 5, y así sucesivamente vamos haciendo los niveles hasta el infinito, como dijimos. Ahora se puede apreciar aquí, si no lo han visto, que este triángulo es simétrico. Simétrico me refiero a que
Si partimos desde el 1 que está en la parte superior, vamos a ver que siempre vamos a tener aquí una configuración hacia los lados, siempre vamos a tener lo mismo, es como un espejo. Entonces decimos, después del 1, en el primer nivel que tenemos por acá, tenemos 1 y 1, después tenemos otra vez 1 y 1, ahora vemos que tenemos a los lados 3, 1, 3, 1, después tenemos 4, 1, 4, 1, 10, 5, 1, 10, 5, 1, 15, 6, 1, 15, 6, 1, y los números que siguen llevarán esa misma simetría, recordando que en los extremos se ponen unos y siempre entre cada dos números que están en medio se va a hacer la suma de estos dos anteriores. Entonces, los niveles, que son n, como está en el exponente del binomio, está en la expresión por acá, empezamos por el nivel n igual 0. Ahora, esto lo que nos va a decir es cuando ese exponente toma ese valor. Entonces, recordemos de leyes de potencias que un número elevado a la 0 es equivalente a la unidad. Entonces, si tenemos una suma o una resta de dos números, pero el exponente de ellos es 0, eso será equivalente a la unidad. Y es lo que podemos apreciar en este primer valor. Entonces, eso es cuando n vale 0. Y así vamos poniendo los niveles hasta el infinito, dijimos. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, y ahí en adelante vamos haciendo lo mismo. Ahora, algo importante que también uno tiene que observar acá es que estos números que están en ese triángulo son los coeficientes que van frente a cada uno de los términos que tiene la expansión binomial. Ahora, importante también saber esto: siempre en una expansión binomial, la cantidad de términos que ésta tenga va a ser el nivel que tengamos o el exponente que tengamos en ese binomio más 1. O sea, el exponente sumado más 1 nos da la cantidad de términos que debe tener la expansión. Por ejemplo, si el nivel es 5, decimos 5 más 1 sería 6, o sea 6 términos. Estamos en nivel 5, estoy diciendo, si el exponente es 5, ¿y cuántos términos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre el nivel más 1 va a ser la cantidad de términos. Ahora, por ejemplo, tenemos a menos b elevado a la 5. Hay que considerar ciertos aspectos a la hora de hacer esta expansión. Primero, el signo de entre las variables sería signo menos. Segundo, ver qué exponente tenemos en este binomio, en este caso 5. Ese sería el nivel, n igual 5. Y tercero, buscar en el triángulo de coeficientes cuál sería la expansión de coeficientes que tiene este binomio. Y tenemos el triángulo de Pascal que n igual a 5 sería cuando tenemos 1, 5, 10, 5 y 1, que sería entonces los coeficientes que vamos a poner enfrente de esa expansión binomial ya simplificada. Entonces, lo primero que hacemos es poner esos coeficientes separados uno de otro y el signo que tienen que llevar ellos. Ven que tenemos un menos, entonces dijimos que con menos, no sé si lo recuerdan, lo que uno hace es la misma expansión que la positiva, pero alternando signos, siempre empezando por más, menos, más, menos, más, menos. Ahora vamos a copiar el primer término, que sería el que está al frente a, con su exponente mayor, que sería el que nos dice el nivel del binomio en el primer término. Ahora, al lado del segundo vamos a ir colocando esa misma base a, pero decreciendo en una unidad cada vez. Entonces, a a la 4, el que sigue a la 3, el que sigue a la 2, el que sigue a la 1, que es lo mismo que a, y en el último es a la 0, pero como dijimos todo número elevado a la 0 es 1, entonces no hace falta ponerlo.
Y vamos a hacer lo mismo con el b que está al final. Primero, desde su otro extremo, elevado a la 5. Sería b a la 5. Y vamos a ir hacia el lado derecho, disminuyendo en su exponente. B a la 4, B a la 3, B a la 2, B a la 1 y B a la 0. Y en este caso ya tenemos la fórmula notable de a menos B a la 5. Y está expandida y simplificada. Esto es con variables a y b. Uno puede hacer esto con cualquier término que uno tenga configuración entre los variables. Entonces les dejo de tarea, si quieren hacerlo, que hagan 3, 5 más 2 entre x elevado a la 6. ¿Qué tienen que hacer aquí? Como llave, usar esta expresión como si fuera a y esta expresión como si fuera b. Y una vez que ya tienen esos valores definidos, hacen la misma extensión que mencioné acá en el nivel 6. Todos son positivos, y después, para poder simplificar, tienen que usar leyes de potencias. Entonces ahí les queda eso. Si lo quieren hacer, cualquier cosa me pueden. Entonces